Ahora sí, vamos a los temas políticos y vamos a referirnos a que el doctor César Montúfar denunció al juez Juan Paredes y al abogado del presidente de la República, Gutenberg Vera, por el delito de falsedad ideológica. Para ello, él presentó informes técnicos que certificarían que la sentencia contra Diario El Universo fue realizada por el abogado de la parte acusadora. El miércoles anterior, hace 2 días, el asambleísta por Concertación Nacional Democrática estuvo en el despacho del fiscal distrital del Guayas, cerca de las 4 de la tarde. Se reunió con él. ¿Y qué fue lo que le pidió al fiscal encargado, al doctor Paul Ponce? Es lo que le consultamos de inicio. Buenos días, doctor Montúfar. Muy buenos días, Lenin. Un saludo a todos los televidentes. Le pedí al fiscal que tomara en cuenta ya todos los elementos existentes que apuntan con claridad absoluta y certeza a determinar que el abogado del presidente de la República tuvo una participación muy activa. Es más, fue quien elaboró la sentencia en contra de Diario El Universo y Emilio Palacio. Existen ya suficientes elementos de convicción. Está la declaración de Jaime Martínez, que no ha sido llamado todavía a rendir su versión en la Fiscalía. Está la declaración de Mónica Encalada. Está el informe científico, técnico informático que yo presenté, en el que se determina con claridad que ese archivo en el que hubo la sentencia en contra del Universo corresponde exactamente, tiene la misma identidad informática de otro archivo en el firmado por el abogado Gutenberg Vera. Y está finalmente este video que fue presentado la semana pasada por la jueza Mónica Encalada, en donde se lo ve a Juan Paredes admitir que la sentencia le fue entregada por Gutenberg Vera. Así que hay suficientes elementos de convicción para que el fiscal, tome la decisión de iniciar ya la instrucción fiscal en contra tanto de Juan Paredes como de Gutenberg Vera. No puede este caso... Sí. Doctor Montúfar, en esta solicitud que usted realizó al fiscal, señala que el panorama penal es mucho más complejo y preocupante de lo que en un principio se pensó, porque ya no se trata solamente de que la sentencia la habría redactado el abogado de la parte acusadora. Habla usted del descubrimiento de nuevos elementos. ¿Qué más es lo que está pasando en la justicia? Sí, mire, yo creo que aquí estamos ante el caso de corrupción judicial más grave en la historia del país. Y lo que muestra este video no es solamente que Gutenberg Vera hizo la sentencia, se la entregó a Juan Paredes en la noche. Él dice, no me entregó en la tarde, sino en la noche. Sino que además el juez Paredes estaba amenazado, estaba atemorizado y está en el video claramente con miedo. Yo creo que eso por un lado. Por otro lado, hay otros delitos como que en realidad se había acordado que los jueces que participaban en este proceso iban a tener beneficios dentro de los concursos para los jueces. Es decir, ahí ellos están conversando sobre que no les han cumplido con los ofrecimientos. Entonces el asunto es mucho más grave. Pero lo más grave aún, y eso es lo que a mí me preocupa, y es la pregunta que yo hago frontalmente en este momento. ¿Por qué el presidente Correa protege a Gutenberg Vera? ¿Por qué no permite que este proceso, que es vergonzoso no solo para la justicia ecuatoriana, sino para todo el país, continúe? ¿Por qué está negando, con esta protección que le hace a su abogado, el derecho que tenemos los ecuatorianos de conocer la verdad? Fíjese que en este caso, cuando el presidente perdonó los defectos de la sentencia con su acto de remisión, lo único que hizo fue dejar sin efecto el que los directivos de Diario Universo y Emilio Palacio vayan a la cárcel y tengan que pagar los 40 millones. Pero esa sentencia sigue en firme, esa sentencia está vigente. Y esta sentencia es una sentencia terriblemente negativa, perversa podríamos decir, para la libertad de expresión en el país, porque establece esta figura de la responsabilidad coadyuvante. En la reunión en la que usted le entregó este nuevo documento al fiscal, pudimos observar que allí señala usted que es innegable ya que la amenaza subjetiva está siendo utilizada políticamente para crear un miedo implícito, una violencia invisible, orientada a personas o a grupos que, dada su función o pertenencia a una organización pública, son muy vulnerables al poder presidencial. ¿Tiene usted más ejemplos de esta afirmación, además de este caso que usted señala como emblemático de Diario El Universo? Mire, yo creo que la noticia que en este momento Ecoavisa acaba de transmitir es otra muestra más de lo que estoy afirmando. ¿Cómo puede ser posible que el presidente Correa, por ejemplo, en una sabatina llame
convoque al Consejo de Participación, que además es parte de una función del Estado independiente, a formar una veeduría para certificar su inocencia en los contratos que tuvo su hermano con el Estado. Se forma esta veeduría saca conclusiones diferentes, establece que el monto de los contratos fue superior al que inicialmente había sido denunciado, dice con base en propias afirmaciones del presidente de la República que tenía conocimiento del tema, y ahora quienes fueron los ciudadanos que se prestaron patrióticamente para colaborar en este caso, en un ejercicio de transparencia, hoy van a ser acusados en la Fiscalía, hoy son perseguidos política y judicialmente, con todo el aparato del Estado en contra de ellos. ¿En qué país vivimos? Yo creo que esto no puede continuar. En realidad, estamos ante una situación en que el Poder Ejecutivo, en estos dos casos claramente está interfiriendo en la justicia. En el caso de Chucky Seven, de Diario El Universo, no estamos hablando únicamente de un pleito privado entre el presidente como ciudadano, un editorialista y un periódico. Estamos hablando de un caso que tiene enormes consecuencias sobre la libertad de expresión. En el caso igualmente de esta veeduría, estamos hablando de cómo de aquí en adelante ningún ciudadano va a querer aceptar un ejercicio patriótico de transparencia para poder determinar la verdad en una investigación sobre corrupción. Así no funciona una democracia. Ahora, según el presidente de la República, lo dijo en su cadena sabatina, en el video se trata de inducir a error al juez Paredes, y a criterio del primer mandatario, Juan Paredes no cae en ningún error. Lo invito a revisar un fragmento del video que presentó hace una semana ya la ex jueza Mónica Encalada. De lo que se puede observar en el video, el juez Paredes se habría reunido con el abogado del presidente Gutenberg Vera, porque se habrían encontrado de manera casual. Allí conversaron sobre el probable ingreso del juez Paredes a la función judicial, luego de los exámenes que lleva adelante el Consejo de la Judicatura de Transición. Si esto es verdad, ¿cómo es posible o cómo se entiende que un juez se reúna, y peor aún en un lugar público, y menos en un lugar privado, con una de las partes intervinientes en un proceso que él está manejando? Mire, eso está prohibido por el Código de Procedimiento Penal. Un juez no puede reunirse con una parte dentro de un proceso, no podía él tener una conversación. Pero además de eso, lo que está diciendo ahí el juez Paredes es que no le han cumplido, que las cosas siguen igual, con un tono de voz incluso atemorizado y cínico. Por eso yo creo que es importante, en este caso, ratificar la pregunta que hice hace un momento. Está claro, existen todos los elementos de convicción que deben dar paso a que el fiscal, si es que realmente quiere que en el Ecuador no exista impunidad en este caso, en este que es el caso de mayor corrupción judicial en la historia del Ecuador, dé paso a la instrucción fiscal, no solamente en contra de Juan Paredes, sino también Gutenberg Vera. Cuidado, vamos a tener una decisión fiscal en la que la víctima única, o sea, que se le toma como cabeza de turco, como chivo expiatorio únicamente a Juan Paredes y no a Gutenberg Vera. Por eso yo insisto en esta pregunta. ¿Por qué, señor presidente Correa, usted está protegiendo a su abogado? Existe ya suficiente evidencia que determina que él es el quien redactó la sentencia en contra de Emilio Palacio y Diario El Universo. ¿Por qué este aparataje de protección? ¿Por qué no en este momento dar paso a que los ecuatorianos podamos conocer lo que sucedió en este tan lamentable proceso judicial para la historia del Ecuador, para la imagen del Ecuador, para la justicia ecuatoriana? Estamos frente... Ahora, sí. doctor Montúfar, la base de la nueva solicitud de su nueva comparecencia a la Fiscalía, es el video presentado por la ex jueza Encalada. Sin embargo, el fiscal Chiriboga ha señalado ya que este no constituiría prueba válida por las condiciones en que fue obtenido, es decir, sin la autorización del juez Juan Paredes, sin la autorización de quien estaba siendo grabado. Mire, el Código de Procedimiento Penal es muy claro, que un video tiene validez y podría ser considerado como prueba dentro de un proceso judicial cuando es tomado, cuando ha sido captado por una de las partes intervinientes en una conversación. En este caso, evidentemente, quien toma este video es la ex jueza Mónica Encalada. Dentro de la diligencia del escrito que yo le presenté al fiscal Ponce el día miércoles, también le solicité, es algo que urgentemente se tiene que hacer.
Se tiene que hacer un peritaje para determinar que la voz y que la imagen es fidedigna, que es real, que lo que se dice allí igualmente no está cambiado, no está trucado. Creo que eso es importantísimo para que este video entonces sea considerado como prueba. Pero más allá de este video están las declaraciones de ella, que entiendo el día de ayer ha sido llamada para el próximo miércoles 2 de mayo. Las declaraciones a Jaime Martínez, el ex técnico informático del Consejo de la Judicatura, que fue despedido y que también determinó que la sentencia en contra de Diario El Universo vino de un computador similar, con el mismo programa y el mismo usuario, es decir, el mismo computador que la otra sentencia de Gutenberg Vera en otro caso. Está también el informe técnico informático que yo presenté, es un informe elaborado con la más alta tecnología en el extranjero, para que de esa manera podamos conocer exactamente lo que ocurrió. A propósito de esto, doctor Montúfar, revisemos otra parte del video que refiere justamente al pendrive y a los cambios en la redacción de la sentencia. ¿Qué pasó con ese pendrive? No, ¿Se mandaron en PDF o en Word se lo enviaron? ¿A qué se lo de menos? Sí, lo mismo, porque igual eso se lo cambian ahí, lo mandan a la oficina, estoy aquí, lo mandan acá. ¿No viste los cambios? ¿No hiciste cambios en la sentencia? Tal cual. No. ¿Qué le voy a hacer? ¿Usted cree que esta es la prueba culminante de que la redacción llegó hecha desde fuera? Exactamente, ahí el juez Paredes está admitiendo que sí cambió la sentencia, quiere decir que la revisó. Y el cambio que conocemos, que luego en la misma cinta se menciona, es que bajó la indemnización de $60 millones a $40 millones. Esto es inadmisible, esto es una vergüenza para el Ecuador, esto no puede quedar en impunidad. Esto no puede quedar como un hecho más anecdótico de malos manejos en la justicia ecuatoriana. Aquí estamos hablando de un caso en que el propio presidente de la República, según en ese mismo video se establece, según lo dijo Jaime Martínez, según lo dijo Mónica Encalada, según está científicamente comprobado en el informe técnico que presenté, fue elaborada por el abogado del presidente de la República. ¿Y usted cree que el presidente de la República conocía de esto? Es lo que él tiene que decir al país. Yo no puedo saberlo, pero el presidente tiene que decirlo, si conocía o si no, cómo fue engañado. ¿Cómo es que su abogado lo engaña? ¿Cómo es que en realidad ocurren cosas que tan importantes en un proceso tan importante para él y para el país, en que el presidente no sabe lo que ocurre? Y algo más, ¿por qué lo sigue protegiendo? ¿Por qué en vez de dar paso a que en este caso se pueda determinar la verdad, sigue siendo el principal defensor de su propio abogado? El presidente de la República en la última sabatina se adelanta a decir de que este video no tiene validez, que es un video editado. Eso no puede ser. Yo creo que en el Ecuador... Finalmente, ¿qué futuro le ve usted a estos nuevos pedidos cuando la denuncia original, la que usted presentó, no ha sido tramitada con la celeridad que se esperaba en este caso? No se inicia la instrucción fiscal y son hechos graves los que allí se señalan. Mire, yo creo que este caso debe llegar a ser, me parece a mí, o va a ser, ya es en realidad, un caso emblemático, porque es un ejemplo claro de intervención directa del poder político del Ejecutivo sobre el Poder Judicial para beneficiar económicamente al presidente de la República. Claro que el presidente de la República después perdonó, es decir, perdonó los defectos de la sentencia, pero la sentencia sigue allí. Esta sentencia tiene que ser declarada nula. No puede haber una jurisprudencia que cree un precedente en el Ecuador en el que esta figura de responsabilidad coadyuvante realmente pone una mordaza sobre los ecuatorianos y sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas que trabajan dentro de los medios de comunicación. Creo que esa sentencia tiene que ser declarada nula, no puede quedar este caso en la impunidad. El presidente Correa tiene que dejar de proteger a su abogado Gutenberg Vera, y creo que en este momento el fiscal del Guayas tiene una importantísima, trascendental misión y trascendental responsabilidad en su cargo, que es el que este caso no quede en la impunidad. Agradecemos la presencia del doctor César Montúfar, asambleísta de Concertación Nacional Democrática.